De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, durante la pandemia se han contagiado más de 61,000 menores con COVID-19 y más de 600 han muerto a causa de esta enfermedad. Hablaremos de COVID-19 en menores hoy en Mundo Salud. Muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Sergio Bonilla para hablar justamente del COVID-19 en los menores. El doctor Bonilla es médico de la Universidad Autónoma de México, es miembro del programa de alta exigencia académica y también es especialista en infectología. Y por ello lo hemos invitado porque seguramente has tenido mucho trabajo durante estos 18 meses de pandemia. Doctor Bonilla, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuál es la realidad de COVID-19 en menores en nuestro país? Bueno, si bien esta enfermedad o la infección por el virus de SARS-CoV-2 afecta menos a niños que otras poblaciones, sobre todo a adultos mayores a partir de 65 años, pues es una población vulnerable en el aspecto de que son niños en los que están en un periodo crítico tal vez de su neurodesarrollo y que infecciones graves en este periodo crítico de su desarrollo pudiera afectar en su desarrollo psicomotor o social, lenguaje. Entonces sí es importante. Y el número grueso que hemos tenido de pacientes en el hospital ha sido ya casi 400 pacientes atendidos desde el inicio de la pandemia, de los cuales, como somos un hospital de referencia, nos llegan todos los pacientes de todos los hospitales, de los niños que lleguen a tener diagnóstico de COVID, nos los envían para el Hospital Infantil de México. Pues tenemos mucha diversidad de pacientes, tanto previos sanos como pacientes que ya tienen alguna enfermedad de base como cáncer, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, etcétera. Pues aprovecho desde aquí para enviarle un saludo a todos los trabajadores de la salud del Hospital Infantil de México Federico Gómez, que hacen un extraordinario trabajo no solamente en la atención de pacientes derivados de la pandemia, sino de todas las especialidades que en el hospital se atienden. Doctor, entonces el primer mito de que los niños no se enferman de COVID es falso. Sí es falso, sí se enferman, tal vez tienen una enfermedad menos severa, menos grave que en otras poblaciones, pero sí se enferman. ¿Y las consecuencias más importantes que vemos post-COVID en niños, cuáles son? Lo que estamos haciendo ahorita, hay un poco de incertidumbre porque nos falta ver a los pacientes dentro de más tiempo, pero dentro de lo que estamos haciendo en el hospital es crear una clínica de seguimiento en pacientes COVID. Y algo importante que queremos hacer es ver su neurodesarrollo a corto y a largo plazo. Muchos de estos niños, como comenté al principio, están en un periodo en el que apenas están desarrollando sus habilidades. Entonces puede haber un momento que si llegan a tener una neumonía grave, llegan a tener ventilación mecánica o están bajo sedación, pues estos hitos del desarrollo que les llamamos, o estas como habilidades, puede que no las captemos en ese momento, porque nos enfocamos más bien como en la enfermedad en agudo. Entonces el plan es verlos a largo plazo para ver que no tengan ningún retraso. Y algo que también puede suceder son niños que previos sanos o que tengan alguna enfermedad de base que se dan de alta con oxígeno. Entonces ver que esto no sea a largo plazo, ver si se les puede quitar el oxígeno en 1 o 2 semanas y ver que no tenga daño pulmonar a largo plazo. Doctor, supongo que para usted, además infectólogo, desde el inicio de la pandemia, esto ha sido una experiencia de aprendizaje permanente. ¿Cuál es el contraste de estos meses ya transcurridos entre los pacientes inicialmente atendidos y los que atiende el día de hoy? No han cambiado mucho en el aspecto de el tipo de población. Siguen siendo niños previos sanos y algunos que ya son parte del hospital, que hace que la infección per se hace que todo su padecimiento de base, por ejemplo, en un paciente con cáncer, se desestabilice de eso, si es un paciente con cardiopatía, pero más bien ha sido la parte del tratamiento. Entonces hemos aprendido mucho en el tratamiento. Sabemos que los pacientes que requieren oxígeno hay que iniciarles esteroide de manera temprana para evitar sobre todo la muerte. Y los pacientes, el síndrome multisistémico pediátrico, lo que llamamos PIMS, es una de las
como secuelas o de las desencadenantes que vemos con más frecuencia en el hospital, porque somos un hospital de referencia. Entonces, esto ha sido también algo de aprendizaje, porque el tratamiento que dábamos en un principio se ha modificado con el paso del tiempo. Doctor, hay un debate abierto sobre la vacunación contra COVID-19 en menores. ¿Cuál es su postura al respecto? Pues, al ser nosotros un hospital de tercer nivel que tenemos, les digo, niños con muchas enfermedades, son una población muy vulnerable a tener secuelas graves de esta enfermedad, incluso llegar a la muerte. Entonces, yo estoy a favor de que los vacunemos. Ahorita ya está, por ejemplo, los estudios de Pfizer ya están van a sacar pronto su información respecto a la vacunación en niños de 5 a 12 años. Entonces, parece que va a ser seguro aplicar la vacunación en estos pacientes y bueno, todas las poblaciones vulnerables, porque ahorita en los últimos comunicados del país decían que nada más pacientes con enfermedades pulmonares o hepáticas, cáncer o VIH en estadios avanzados, pero hay otras poblaciones como niños con enfermedades cardíacas, incluso desnutrición, que podrían estar afectados de manera grave si no están vacunados. Doctor, se ha dicho que la vacunación en pacientes de 12 años, niños de mayores de 12 años, no se dará en los siguientes meses en el país. ¿Cuál es la postura de la comunidad médica al respecto? Pues es que ahorita son los pacientes, ahorita con esta variante Delta es la gran población que está siendo afectada, porque si bien no es selectiva para los pacientes pediátricos, pues ya la población adulta, la gran mayoría está cubierta con la vacunación. Entonces cada vez vemos más niños en este grupo etario que llegan al hospital por infección por COVID. Entonces tienen que ser vacunados. Vamos a seguir platicando con el doctor Bonilla después del corte, porque creo que esta es información que nos interesa mucho a todos. Hola, soy Andrea Alcalá de Alcalá Asesores. Hoy te vengo a platicar en qué consisten los seguros de ahorro para la educación. Muchas veces nos preocupamos cómo nuestros pequeños llegarán a la educación, y poder garantizar el tener siempre el sostén para que ellos puedan lograr sus sueños es muy importante, y eso nos lo da el seguro de ahorro para la educación, con el cual podemos hacer una meta de ahorro para que cuando los chiquitos estén entrando a la universidad 18, 19 años, recibamos por parte de la aseguradora la suma asegurada para hacer frente a ese gasto. Lo que debemos de hacer es hacer un traje a la medida para poder ayudarte y blindar a ese pequeño para que no tenga ningún obstáculo para llegar a la universidad. En Alcalá Asesores te podemos ayudar a armar un traje a la medida de acuerdo a las necesidades y características que se requiere para llevar a cabo este seguro. Recuerda, asegura y vive mejor. En Alcalá Asesores te podemos ayudar. Insistir en la vacunación en todos los grupos en donde ya está confirmado que hay un beneficio y que es seguro aplicarlo es prioritario para todos los que hacemos parte del sector salud, e incrementar la voz de quienes han pedido apoyo para que esto suceda, y además para poder seguir atendiendo pacientes en los hospitales. Y el doctor Bonilla nos platicaba que trabaja en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. ¿Cuáles han sido los retos, doctor, más importantes que la comunidad médica ha vivido durante la pandemia? Uno es, ante una enfermedad nueva, es el diagnóstico y el tratamiento. Entonces muchas veces es parte de como un miedo a enfrentarse a esta infección nueva, con lo que sabemos de que podemos llegar a nuestras casas a contagiar a nuestra familia o pues nosotros mismos y no poder seguir nuestro trabajo. Pero afortunadamente hemos tenido muy buen éxito con nuestros pacientes. Les digo que ya hemos atendido prácticamente más de 400 pacientes al principio de la pandemia, y han sido desde niños previos sanos que pues llegan por neumonía o alguna otra complicación, o niños que tienen diferentes enfermedades y son desencadenadas o se agravan por la infección por SARS-CoV-2. ¿Qué habría que decirle, doctor, a los grupos antivacunas en este momento? Afortunadamente en México no es tan fuerte el movimiento antivacuna como en Estados Unidos, pero es una manera segura de evitar que nuestros niños
tengan un desenlace fatal, que sería la muerte por esta infección, o no yéndonos a ese extremo, que lleguen a un hospital requiriendo un ventilador para poder respirar. Para un especialista en infectología, ¿qué ha significado ejercer su profesión durante la pandemia? Pues ha sido muy grato porque yo salí recientemente de haber terminado mis estudios y esta fue una oportunidad para yo poder ejercer lo que he aprendido. Entonces para mí es muy grato porque he podido ejercer lo que estudié y así ayudar a todos los niños y a mi hospital donde me forjé. Aprendizajes, doctor, de estos meses de pandemia. Mucho aprendizaje. Y entre ellos, ¿qué nos puede comentar? Pues es un reto en el aspecto que no son siempre, pues nada más tratar el COVID, sino hay que tratar muchas otras cosas, como si es un niño diabético, pues su descompensación por diabetes, si es un niño oncológico, pues el propio cáncer, infecciones asociadas ya sea por otros virus, bacterias, incluso hongos, niños que están con diálisis peritoneal o hemodiálisis, entonces es muy diverso. Entonces uno va aprendiendo de todo para que los niños salgan adelante. Doctor, ostentamos el primer lugar además en muertes entre profesionales de la salud derivadas de la pandemia. Sí. No sé si usted ha tenido la oportunidad de tener que despedirse de colegas suyos, de compañeros de trabajo, pero ¿qué opina de esa situación? Al menos gente cercana a mí, ¿no? Y tampoco dentro del hospital alguien con el quien yo haya trabajado, afortunadamente murió, pero sí, es dentro de la comunidad médica. Hay un índice de sobrepeso y de obesidad alto, también de diabetes y hipertensión. Entonces son comorbilidades que si uno no las cuida, como el hacer ejercicio regularmente, cuidar la alimentación, pues sí, son factores para que esta infección llegue a la muerte. Además de las condiciones laborales en muchos hospitales. Sí, a veces las jornadas son pesadas, pero en los últimos años, al menos en el hospital, esto ha ido hacia la mejoría. Doctor, recientemente hablamos también del regreso a las clases en los niños y los jóvenes. ¿Cuáles son las recomendaciones que le puede hacer a los padres de familia para prevenir el contagio y cómo trabajar, cómo atender si hay sospecha de contagio por COVID-19? Bueno, primero que haya un protocolo de entrada a las escuelas. Es decir, que el uso de termómetro, a veces eso es muy controversial porque uno puede no tener fiebre en ese momento, pero sí que haya algo adecuado en la entrada de la escuela para saber que los niños están sanos. Platicando con papás, me decían que lo que hacían era llenar como un cuestionario de síntomas en ese momento. Entonces, ser lo más honestos posibles a la hora de decir esta información, porque eso sí puede hacer un brote dentro de la escuela. Claro, y ante los síntomas, mejor no asistir. Sí, obviamente no asistir. Y atender a los especialistas. Ahorita hay algunos hospitales ya dentro del sector, tanto público como privado, que se volvieron a reconvertir para atender pacientes COVID. Entonces sí, el Hospital Infantil de México es uno de ellos. Entonces, ante cualquier sospecha de infección por SARS-CoV-2, acudir a consulta. Acudir a consulta. Pues bueno, son muchos retos los que todavía tenemos para enfrentar la pandemia que no ha terminado y que no podemos relajar las medidas, particularmente las que son nuestra responsabilidad, como el uso de cubrebocas, evitar sitios que no están ventilados, evitar reuniones multitudinarias de personas y seguir, por favor, las recomendaciones de los especialistas. Ahora los quiero invitar a algo que me encanta que pase en Mundo Salud, las cápsulas, con Maribel Ramírez Coronel. La vacunación en niños es otro de los problemas que estamos sufriendo en el sistema de salud mexicano. Y no es de ahorita, en efecto, viene un retroceso en la cobertura nacional de vacunación desde hace años y no desde este gobierno. Pero en particular, en los últimos 3 años se ha notado cada vez más insuficiencia para la aplicación de vacunas y sobre todo en particular en niños, que es algo tan prioritario para prevenir las enfermedades y permitir que sea una población sana en el futuro.
Ya no estamos hablando solamente de las vacunas anti-COVID, que ese es otro capítulo, porque en efecto los niños que también tienen que ser protegidos para no arriesgarse a enfermarse gravemente de COVID. Ya eso está comprobado y hay otros países que lo están haciendo. El gobierno ha estado diciendo que no se van a cubrir con vacunas a los niños mayores de 12 años, que sí está permitida la vacuna anti-COVID para mayores de 12 años. Incluso en México está autorizada. Ya se verá si hacia adelante o se permite al sector privado participar para cubrir esa población, ya lo estaremos viendo. Pero en general, en la aplicación de vacunas, de la cartilla de vacunación común desde hace años, no está viendo suficiente abasto de vacunas, las más básicas. Y eso es algo muy riesgoso, porque si se deja de aplicar inmunizaciones tan elementales, pueden resurgir enfermedades que ya están erradicadas o prácticamente desaparecidas. El caso de la poliomielitis, que es un gran riesgo, que ya sabemos que genera problemas de discapacidad, o el de el sarampión, que sí ha resurgido claramente, que ha habido brotes en México, otras enfermedades infecciosas que están derivando y que están volviendo a agarrar fuerza. Los especialistas hablan que en esta época tenemos esta pandemia infecciosa por un virus, pero pueden resurgir otros virus y pueden venir otras pandemias. Es vital e importante que el gobierno mexicano, las autoridades de salud, compren oportunamente las vacunas para que no haya desabasto, lleguen en su momento y se apliquen y no haya niños que se queden esperando por meses el que se le aplique la vacuna. Está el caso de la vacuna de virus de papiloma humano, que en México ya habíamos dado pasos muy importantes aplicándola a preadolescentes de sexto de primaria y adolescentes de secundaria, incluso en las escuelas públicas. Era un paso verdaderamente muy positivo porque evita y previene enfermedades de cáncer hacia el futuro en esos niños vacunados. Adultos más saludables, porque con la salud preventiva, con las vacunas es factible. Pues hoy en día no se encuentra la vacuna de VPH o de papiloma humano en ninguna parte, ni en el sector público ni en el sector privado. No se encuentra en los consultorios como antes, en los consultorios privados, que aunque tenía un costo, quien la podía pagar, la pagaba para su adolescente, no solo niña o niño, para prevenir el cáncer. Bueno, pues ese es un caso, pero también el de los niños, por ejemplo, con discapacidad, que deberían de tener su vacuna anti-COVID porque son población vulnerable, que están en más riesgo. Se están amparando en varios estados de la República porque los papás se están organizando, se están haciendo comitivas, organizaciones, agrupaciones, incluso con abogados que les están apoyando para tener amparo y para que sí les den su vacuna anti-COVID. Qué bueno que está viendo esas movilizaciones, pero hay falta de sensibilidad o de entendimiento del problema en nuestras autoridades. Es importante que haya sensibilidad y que haya una cobertura total de vacunación en niños para evitar que este país tenga población enferma en el futuro. La limpieza de superficies, del calzado y de nuestras manos se ha vuelto parte de nuestra vida diaria. Pocket Líquido Sanitizante es el producto ideal para mantenernos libres de gérmenes. Gracias a su presentación con aspersor, su distribución será más sencilla en las áreas que quieras desinfectar. No esperes más y pídelo en Mi Shop. Los únicos niños afectados por la pandemia no han sido solo los que han resultado contagiados por COVID-19. También todos los niños que estuvieron en sus casas tratando de hacer escuela en casa a distancia y que ahora están regresando paulatinamente a las escuelas. Y para hablar de esas afectaciones, particularmente las afectaciones nutricionales, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Alejandra López Neri, quien es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Salle y es especialista en pediatría de la UNAM, pero además es maestra en ciencias en diabetes pediátrica en el Reino Unido. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Juana. Entremos en materia. ¿Cuáles han sido las afectaciones más relevantes para los niños en términos nutricionales durante la pandemia? Bueno, algo que ya veníamos tratando, ¿no? Es justamente el sedentarismo. Uh-huh. Le dimos un poquito en la torre justamente a esa evolución, ese desarrollo de los niños de poder tener actividades físicas, no solamente con sus amigos, en la misma escuela, formándose con disciplinas de actividad física, formando hábitos alimentarios. Entonces, eso nos ha venido a atacar un poco más lo que ya existía.
O sea, ya traíamos, por supuesto, este fatal primer lugar de obesidad en México que deriva en un montón de padecimientos y de enfermedades en los niños. Y entonces dices tú, pues además estábamos quietecitos y no podíamos salir al parque, no podíamos salir a la escuela y no podíamos jugar. Y entonces eso incrementó el problema. ¿Y cuáles son las enfermedades derivadas de ese sedentarismo? Bueno, principalmente lo que hemos visto ha sido una hipertensión y sabemos que eso es silencioso, ¿no? Entonces, más bien es algo que encontramos como hallazgo en la consulta privada y vamos dándole seguimiento. Pero no solo la hipertensión, también tenemos alteraciones en la glucosa, ¿no? Lo que le llamamos intolerancia a los carbohidratos, pero que también puede llevar hasta una diabetes mellitus tipo 2, que decíamos del adulto, pero que en realidad la podemos ver desde la parte de la infancia. También tenemos la combinación de todo esto, una obesidad, sobrepeso, con hipertensión, diabetes, que nos lleva a lo que llamamos el síndrome metabólico, que no es exclusivo de los adultos, sino que ya también desde edades muy tempranas, edad escolar, desde los 7 a los 11 años, ya empezamos a tener picos de esta enfermedad. Y niños con obesidad, niños con hipertensión, niños con diabetes, serán adultos en condiciones de salud muy complejas y eso es muy probable. Es muy probable, exactamente. Lo que se ha visto es justamente que las complicaciones durante la etapa de adolescencia de estas enfermedades es que en vez de ayudar, más bien los cambios en las alteraciones hormonales nos van a dar muchas más complicaciones mucho más temprano. Entonces, más bien, Juana, te estoy hablando de que tendremos afectación en pacientes de edad económicamente activos, donde ya van a estar con complicaciones severas en los hospitales. Entonces, esto se vuelve un problema de salud pública real. Claro. Doctora, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué hacen los papás, las mamás de los niños para retomar el buen camino y en los que tenían actividad física, en los que no tienen obesidad, en los que no tienen estos padecimientos? ¿Y qué hacer en los casos de niños con obesidad? Porque esto de gordito y sano no es cierto. Correcto. Bueno, todo empieza desde el ejemplo, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que abordar nosotros como adultos, hacer actividad, adoptar hábitos saludables, tanto de alimentación, de sueño, porque también los niños se vieron privados por esta ansiedad, por ver a los papás, por tener la tele mucho más cerca, genera estas alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, porque teníamos el acceso justamente al refrigerador, a la alacena, que entonces nos empiezan a generar hábitos en contra de la salud. Entonces, el ejemplo va a estar desde los papás. Los niños van a hacer lo que los vean a sus papás hacer. Entonces, desde ahí empezamos. Desde que ya podemos salir a tomar caminatas durante el día, ¿no? Y es algo que tiene que ser progresivo. Si intentamos correr el maratón el día 1, vamos a fallar muy probablemente. Son pequeños pasos que nos van a llevar a la meta, pequeñas metas en el camino para poder alcanzar hábitos saludables. Entonces, pequeñas caminatas, alimentación saludable. Se ha visto a comparación de lo que teníamos en años previos, sobre todo cuando estaba estudiando, que era mucho más económico, mucho más fácil poder obtener comida rápida. Sin embargo, en cuestiones de costo, siempre ha sido al revés. Es mucho más accesible ir a consumir los alimentos al supermercado o al mercado y prepararlos. Nos da mucho más volumen para muchos más días, en menor costo, pero siempre mucho más saludable. Entonces, eso es algo que tendríamos que también desde casa estar inculcándole a los niños, prepararse sus alimentos que no tengan conservadores, ¿no? Ahí también a enseñarles a leer los que vienen enlatados, los que vienen empaquetados. Entonces, esto es algo que podemos transmitirle a los niños de manera de semáforo, desde muy sencillo, ¿no? Lo que tiene mucho azúcar no tenemos que estarlo poniendo todos los días en la mesa o todos los días con acceso. Lo que tiene carbohidratos, harinas, tampoco. Estos pudiéramos tampoco negarlos porque es una realidad que tenemos. Entonces, ofrecerlos 1 o 2 veces a la semana. Las bebidas endulzadas como jugos enlatados también deben de ser reducidos. Incrementar el uso de la ingesta de agua simple idealmente, pero también puede ser un poco de agua con fruta, ¿no? Eso lo hace mucho más accesible, pero preparada en casa. Entonces nos has dicho, hay que moverse, pero no los fines de semana, hay que moverse todos los días. Tomar una caminata, salir al parque, jugar un poco, tener actividad física permanente y diaria. Y del otro lado nos has dicho,
pues ya basta de productos que están altamente procesados, regresemos al mercado, regresemos a las frutas y a las verduras y a las preparaciones en casa que son 100% más saludables. ¿Qué más? Para cerrar este bloque hablando de la salud nutricional de los niños, doctora Alejandra, recomendarías a los padres de familia? ¿Qué más? La ventaja es que ya estamos abriendo sobre todo otras cosas, ¿no? O sea, ya estamos abriendo actividades también en equipo. ¿Qué es algo que tiene que ser? Una cosa es la actividad normal, pero también una actividad física regulada, 60 minutos en los niños, sí o sí, diario, ¿no? Entonces es actividad vigorosa. ¿Y qué quiero decir con vigorosa? Es donde no podemos platicar mientras la estamos haciendo. Esto tiene que ser implementado y son cosas bastante básicas, regresar a fundamentos, es comer bien, tomar agua, dormir bien. Los niños algo que también perdieron en esta pandemia fueron sus horas de sueño. A veces olvidamos eso tan básico para los adultos y lo transmitimos a los niños. Doctora, ¿es importante hacer el detox digital de las pantallas? Por favor. Deberíamos estar por lo menos de 2 horas en las pantallas, pero entendemos la parte del trabajo. Las pantallas también fueron una ayuda en esta pandemia. Las pantallas acercaron a los niños a sus familias, los acercaron con sus compañeros. También podemos hacer uso de ellas de manera restringida, de manera controlada. Pues como dijo la doctora Alejandra López Neri, niños sanos serán adultos sanos, niños obesos, niños enfermos, seguirán siendo pacientes con enfermedades complejas que tendremos que atender en un sistema de salud que ya tiene muchos retos. Así que ayudemos todos, hagan lo suyo, cuidemos a los niños. Yo soy Juana Ramírez y me encantó tenerlos una vez más en Mundo Salud. Mundo Ejecutivo presentó